una vez más a la casa de nuestro Dios. Es un privilegio muy grande el volvernos a reunir en la presencia del Señor, ¿verdad? Esta mañana vamos a hablar acerca siempre del tema de la salvación, como lo iniciamos el domingo anterior, pero hoy vamos a ver una de las evidencias de que somos salvos. Ya hemos aprendido a través de las Sagradas Escrituras que usted y yo somos salvos por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay ningún mérito humano que pueda decir que yo merezco algo de Dios. Todo es por gracia. Lo vimos la semana anterior, ¿se recuerdan, verdad? Si alguien le pregunta a usted, ¿por qué dice que es salvo? Por la gracia del Señor Jesucristo. Porque Él murió por mis pecados. Esa es la respuesta. No hay otra respuesta. Cuidadito con decir, porque voy a la iglesia. Eso no significa que usted y yo seamos salvos. Somos salvos porque Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Y nosotros le hemos confesado a Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa es la base fundamental del cristianismo. La fe en Cristo Jesús me trae salvación. Pero ahora vamos a hablar de una de las evidencias que muestra que soy salvo. Porque también existe la confusión de que muchos dicen, ¿cuál es la evidencia de que usted es salvo? ¿Cómo me demuestra que soy salvo? Muchos dicen, porque voy a la iglesia también. Y ese es un error, es una herejía. No significa, amado, que alguien, porque ande su Biblia bajo el brazo, es salvo y es una evidencia. Tampoco. Otros pueden decir, porque fíjese que cuando yo voy a la iglesia, siento algo y viera, hermano, que me estremece la presencia de Dios, y tampoco no puede ser una evidencia de que somos salvos. La palabra evidencia es lo que refleja que estamos dando testimonio de que hay algo en nosotros que ha hecho algo diferente en nuestra vida. Esa es una evidencia, un testimonio en sí. Y es lo que falta. Lastimosamente, y usted y yo en esta mañana, y todos los que nos escuchen, somos llamados a dar evidencia de que ya somos salvos. ¿Cuántos salvos habemos aquí? ¿Y por qué somos salvos? Por la gracia del Señor. Pero debemos de dar testimonio de esa salvación. Debe de reflejarse, no solamente debe de confesarse. Hay muchos que han dicho también, cuando hemos andado evangelizando, si usted muere hoy, ¿a dónde iría su alma? Y muchos dicen abiertamente, yo voy al cielo. ¿Cómo? ¿Por qué va al cielo? Porque nací en tal religión, dicen. Y no tienen nada que ver las religiones en la salvación. ¿Cómo me demuestra que es salvo? Porque hice confesión de fe hace mucho tiempo. Ese es un primer paso. Pero estamos dando testimonio y estamos evidenciando que somos salvos. Hay mucha diferencia en eso, ¿verdad? Usted puede ir, evangelizar a una persona y esta persona aceptar el evangelio. Es un primer paso. Y sí, la salvación ha venido a él, pero él tiene que dar testimonio de esa salvación que ya se efectuó en él. Porque la salvación tiene tres aspectos. Dios nos perdonó los pecados pasados, nos perdona los presentes y los porvenir. Así también existe la salvación en tres aspectos. Fui salvo en el momento que creí en Cristo Jesús por la fe. Pero hay una salvación presente. Y esa es la que debemos de dar evidencia. Y la salvación futura, cuando Cristo venga y nos levante. Ven, iglesia, y nos lleve a su gloria. Esa es la salvación futura. Seremos salvos de la ira venidera. Pero hay una evidencia que yo debo dar en el presente de que ya soy salvo. Juan, el apóstol, hablando de que él fue testigo de la gloria de Dios cuando vio a Jesús, sabe, amado, que Juan fue uno de los que vio cuando Jesús él llega a un lugar y dice, se recuerda el texto de lo que se le conoce como la transfiguración. Al igual que Pedro, ¿verdad? Ellos fueron testigos de esa magnificencia que Dios, hermano, mismo estaba con Cristo Jesús en ese momento. Ellos fueron testigos de esa luz. Y por ello él ha hablado acerca
cerca porque Juan es el que más habla de que Jesús es el mismo Dios encarnado. Él es el Verbo, dice. Él es aquella luz. Y la luz no es ese sol que usted ve. En el libro de Génesis encontramos algo respecto a la luz. La luz ya era antes del sol. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Qué dijo Jesús? ¿Hagamos el sol o hágase la luz? Hágase la luz. ¿Y representaba el sol la luz? No. El sol era una de las lumbreras mayores. La luz en sí, entonces, ¿dónde estaba? Estaba en Él, en Dios. Si Él dijo, hágase la luz, Él tenía el poder de hacerla, porque Él era la luz. Ahora, refiriéndose en el versículo 5, vamos a ir entrando al tema de la evidencia principal, una de las evidencias, pero no es la única. Dice así, capítulo 1, versículo 5, léalo conmigo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Juan está dando testimonio de lo que oyó de quién, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? ¿Qué decía Él? Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Estamos claros en esto? Dios es luz en sí. No hay tiniebla, no hay nada oscuro en Dios. Él es la luz, por más magnífico que se vea a las 12 del día el sol. Eso no significa que ese es Dios, no. Imagínense la luz que emana Dios y Él no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, cuando Juan dice, este es el mensaje que hemos oído, ¿a quién lo oyó Juan? A Jesús. Cuando Juan está diciendo es que él fue enseñado por alguien. Vamos a ver, ¿quién fue el maestro de Juan? ¿Quién fue el maestro de Juan? ¿No sabemos quién fue el maestro de Juan? Jesucristo, correcto. Él enseñaba. ¿Y qué le enseñaba? Lo que el Padre le había dado. ¿Y qué decía? Que Él era la luz. Este es el mensaje que hemos oído, dice el versículo 5, y os anunciamos. Como Él ya lo oyó, Él ya lo aprendió, ahora lo está anunciando. ¿Y cuál es el mensaje? Dios es luz. Y como Él es luz, dice, y no hay ninguna tiniebla en Él. Mire, ¿para qué sirve en sí la luz? Alumbrar, correcto. La luz es comparado en el aspecto del conocimiento también, que una persona en ignorancia es como una persona que anda en tiniebla. Ninguno de nosotros puede tener o ver las cosas en las tinieblas, no se pueden ver. Usted necesita una luz. Entonces el conocimiento que trae Dios a la vida del hombre es luz para su vida. Entonces, mis amados, si yo digo que soy salvo, ¿y quién me ha salvado? Me ha salvado Jesús. Y Jesús, que decía que Él venía a enseñar lo que había visto del Padre. ¿Y que vio del Padre? Que el Padre es la luz. ¿Qué decía Jesús? ¿Vosotros sois qué? Luz. Entonces, como luz, debo de alumbrar en medio de este mundo lleno de tiniebla. Esa es una evidencia ya. Que yo camino ¿a dónde, hermano? En luz. ¿Por qué? Porque la luz de Dios está en mi corazón. Esa es una evidencia, debe de reflejarse. El cristiano debe de reflejar en sí si es salvo cuando se ve que su caminar, porque el siguiente versículo va a hablar de caminar. Vayamos avanzando. Nos queda claro que Dios es luz. No hay nada de maldad en Él, no hay nada de pecado, no hay nada de tiniebla. Ahora, el versículo 2 dice, ahora, ya entendiendo que Dios es luz, dice el apóstol Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos tenemos comunión con Dios aquí? Esa comunión debe de reflejarse. Esa es la evidencia del versículo 2. Y andamos en tiniebla, como queriendo decir, ¿cómo es posible que yo, que digo que soy cristiano, que tengo comunión con Dios, voy a caminar? La palabra andar literalmente es caminar. De un lado a otro, ir de allá para acá. Ahora, ¿cómo ando de allá para acá? ¿Ando en luz o ando en tinieblas? Cuando dice el versículo 2, y andamos en tinieblas, ¿qué estamos haciendo? Un
decir que es mentiroso porque yo le conozco, anda en tiniebla. Entonces, ¿qué estoy dando? La evidencia que estoy mostrando, ¿cuál es? Es lo contrario de lo que estoy diciendo. El creyente no debe de decir soy salvo, debe de reflejar que es salvo. Por eso es que usted ve muchas iglesias llenas. Están llenas, pero ¿serán salvos todas esas gente? ¿Estarán dando testimonio que la salvación ya está en ellos? Si usted quiere ver la evidencia, bueno, vean cómo andan. Pero no lo veamos a ellos, veamos a nosotros. ¿Cómo andamos? ¿Andamos en tinieblas? Si andamos en tinieblas, entonces estamos diciendo que somos ¿qué? Mentirosos. Estamos dando evidencia de que somos salvos. En el versículo 2 lo dice, en el versículo 6 lo dice claramente. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, hay una necesidad entonces de evidenciar que yo soy salvo cuando yo camino. Mi vida práctica debe de demostrar lo que yo estoy diciendo. No se trata solo de decir soy salvo, se trata de testificar por medio de hechos esa salvación. Por eso le decía, dejemos a un lado las religiosidades. Cuánto error hay en muchos llamados creyentes, se congregan en diferentes sin importar la denominación. En que estamos equivocados creyendo que la evidencia de que soy salvo es porque hablo en lengua, la evidencia porque soy salvo es porque lloro en la oración. No es así, amado. Es como vivo en sí el testimonio de que soy salvo. Esa es la realidad, no hay otra. Es como estoy viviendo. Yo puedo estar quebrantado en la iglesia, venir con la Biblia bajo el brazo y mostrar piedad, pero allá en mi casa, ¿cómo vivo? ¿Vivo como salvo o vivo como en tinieblas? Allí es el problema. Esa ya es la evidencia, lo que la gente está observando. La gente ve que vengo a la iglesia, pero ve también que yo vivo en contra de lo que se enseña en la iglesia. Esa es la evidencia. Son temas muy, quizás, escabrosos que muchas veces, hermano, no nos gusta que se nos hable de eso. Pero es necesario. Si hemos venido a Cristo Jesús, Él tiene que haber hecho una transformación en nuestra vida. Porque si yo estoy diciendo que soy salvo, pero vivo en tinieblas, ¿es lo que quiere decir prácticamente el versículo 2? ¿Qué estoy mostrando? Estoy mostrando una mentira, no he sido salvo. Qué bien bonito se ven los hermanos en la iglesia. Las congregaciones se ven más cuando son bastantes, ¿verdad? Que es llena aquella iglesia y todos aquellas, las mujeres bien ataviadas, bien bonitos se ven los hermanos y las hermanas con manga, los hermanos con manga larga, las hermanitas bien vestidas. Pero allá en la calle, ¿qué están evidenciando cuando hablan con el vecino, cuando hablan con sus esposos, en sus casas, cuando viven con sus hijos, allá donde trabajan? ¿Cómo están viviendo? Esa es la evidencia. ¿Cómo están viviendo? Siguen siendo las mismas personas, entonces son mentirosos. Todavía no han sido salvados del pecado. ¿Han confesado a Jesús como el Señor de su vida? Sí, pero no quieren dar evidencia de que ya Jesús empezó a ser una nueva criatura en ellos. El creyente en sí, hermano, vive en este mundo. ¿Pero qué dijo Jesús respecto a esto? Yo me voy, no los dejo solos, les dejo al Consolador. Y les dice, Señor, aquellos que me diste, los dejo en el mundo, pero no son del mundo. Oye, ¿qué diferencia? Ahí está haciendo Jesús una aclaración. Aquí en el mundo están, pero no pertenecen a ese sistema. Usted y yo no pertenecemos a este sistema mundano, ni pecaminoso. Allí los dejo, dijo el Señor Jesús. ¿Así lo dijo o no? Pero no pertenecen al mundo. Cuando decía el Señor no pertenecen, estaba haciendo el que del Señor una aclaración. ¿Sabe qué estaba haciendo? Sacándonos. Y la palabra iglesia en sí es eclesía. Quiere decir sacado, fuera de. Eso significa. Quiere decir, usted como iglesia está en este mundo, pero no pertenece a este mundo. Un duro mensaje para todos. Pero es necesario, iglesia, que si otros practican pecado, fornicación, cualquier tipo de pecado, y ustedes como iglesia, hoy van a fornicar, también yo. ¿A dónde? Vamos a ir a tomar, también yo. Entonces, ¿dónde está la evidencia de la luz en mi vida? Soy mentiroso. Voy a una iglesia,
iglesia, voy a una congregación, ay, me siento quebrantado, pero eso no significa que estoy dando una evidencia de que soy salvo. Estoy quedando lejos de lo que Él me pide de Escritura. ¿Estamos comprendiendo el versículo 6? Si decimos que tenemos comunión con Él, vaya, ¿cuántos tenemos comunión con Él? Ahora, si tenemos comunión con Él, ¿y Él qué era? Decía el versículo 5, Él era luz. Entonces, ¿qué debo de reflejar yo? ¿Cuál fue la sugerencia de Jesús a sus discípulos? Vosotros sois la luz. ¿De quién? De este mundo. O sea, somos los que alumbramos este mundo perdido. Este mundo está en la ignorancia. Este mundo vive en ignorancia, y al vivir en ignorancia, ¿vive en qué? Bajo tiniebla. Entonces, si vive bajo tinieblas, necesita la luz. ¿Cuál luz? La luz de Jesús. ¿Y a dónde está Jesús? Los que tienen comunión con Él. ¿Cuántos tenemos comunión con Él? Entonces, ahí va, que mi vida debe de ser diferente respecto a otros. Pero lastimosamente la gente, hermano, está yendo a las iglesias, pero no está evidenciando. Es necesario hacer conciencia, porque si no, solamente soy un religioso que voy, me he cambiado de religión, voy a otra iglesia, pero sigo siendo la misma persona. ¿Dónde queda la evidencia de lo que Cristo ha hecho en mí? Real, no somos de este mundo. O sea, Dios nos ha dejado aquí, pero no pertenecemos a este sistema. Amén, iglesia. Amén. Somos pasajeros. Para eso necesitamos asirnos de las palabras de Dios, de las promesas de Dios que Él tiene para nuestra vida. Cuando nosotros ponemos eso, hermano, en nuestro corazón como prioridad, nos damos cuenta que este mundo no vale la pena. Este mundo en sí vive en el error, vive bajo tinieblas. Continúe, versículo 7. Pero si andamos, la palabra andar que decíamos que era, caminar. Pero si caminamos, ¿cómo debemos de caminar en el versículo 7? Pero si andamos, ¿en qué? En luz. En luz. Ahora, hay un ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien puede ver el ejemplo en el versículo 7, por favor? Pero si andamos en luz como Él. Ahí nomás. Ya hay un ejemplo. ¿Quién anduvo en luz? Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. O sea, hay un modelo al cual yo debo de seguir. Hay un referente que me puede dar a entender cómo debo de vivir. Sí, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, lo está diciendo su palabra. Versículo 7. Pero si andamos, la palabra andar, ya dijimos que era caminar, ¿verdad? Peripeteo, dicen en otro lenguaje. ¿Y qué quiere decir eso? Andar en los pasos de alguien. Dar las mismas pisadas. Un pastor hizo una ilustración respecto a la palabra andar o peripeteo. ¿Sabe qué decía? Dice que cuando él era pequeño y veía a su padre, que su padre era un granjero y tenía era corpulento, y veía que cuando iba a traer agua al pozo, dice que él agarraba sus 2 baldes de agua y los llenaba así, y caminaba aquel gran hombre, dice así. Y dice que él lo veía y en su corazón decía, quiero ser como mi papá, tener esa fuerza, agarrar esos baldes de agua y llevarlos así. Y dice que él intentaba pequeño y agarraba 2 baldes de agua, pero él no los podía llevar así, sino que los llevaba así y quería dar los mismos pasos. Eso es peripeteo. Eso es querer andar. ¿Como quién? Como anda alguien. Él quería caminar como quién? Como el papá. Él veía que el papá se ponía sus 2 baldes de agua y los llevaba así bien tranquilo, ¿verdad? Y daba sus grandes pasos. Y aquel niño quería hacer como su papá. Entonces, ¿qué decía? Veía dónde ponía las pisadas su papá. Y agarraba los baldes de agua, pero él no los podía andar. Pero ¿qué tenía en su mente este niño? Caminar como quién? Como su padre. Ahora, así nosotros tenemos un ejemplo. Y no me esté viendo a mí como ejemplo. Yo tengo que caminar como caminó él. ¿Quién es él? Jesús. ¿Cómo caminó él? Recto. ¿Y cómo caminaba él? En este mundo sí, pero él se sentía que no era de este mundo. Él decía, mi reino no es de este reino, no es de esta tierra, decía. Amén, iglesia. Entonces caminemos como Jesús. Él es el máximo ejemplo. Por eso dice el versículo 7, esta es la evidencia, miren. Yo voy a caminar como Jesús caminó. Dice el versículo, pero si andamos en luz como Él está en luz,
O sea, Él ya hay un ejemplo. Él está en luz. Tenemos comunión los unos con los otros. Aquí ya van las siguientes consecuencias de la evidencia de andar en la luz. ¿Cuánto nos amamos? Por eso hacía esa reflexión antes de iniciar, que nos alegrábamos de vernos, porque nos amamos. Amén. Mi amado, el amor es otra evidencia de que somos hijos de Dios. Ay, pero hermano, no voy a la iglesia porque ahí llega un hermano. Usted no está dando evidencia que ha nacido de nuevo. Usted no está dando evidencia que tiene capacidad de perdonar. Usted no está dando evidencia de que Cristo no ha hecho algo en usted. Porque dice que otra de las evidencias es: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Quiénes? Los unos con los otros. ¿Pero qué es unos con los otros? No se refiere al mundo. Cuidadito, porque muchos quieren decir eso. Ya ve que ahí se refiere. No, porque vea claramente lo que dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados. ¿A quiénes limpia el Señor? A sus santos, a los que han venido a Él. Él quiere limpiar a todo el mundo, porque Jesús murió por el mundo para que el mundo sea salvo. Pero ¿se salvará todo el mundo? No. Solo aquellos que den ese paso de fe y crean en eso. Cuando estos creen en eso, tienen que tener comunión los unos con los otros. La iglesia debe de estar unida en sí. ¿Verdad que estamos lejos de llamarnos iglesia algunos? Ay, esos hermanos de los lejados, esos no son hermanos. ¿Y quién dice usted que no son hermanos? ¿Y dónde está la luz que tenemos? En lenguas. Ay, que esos hermanos están. Hermanos, y aquí la evidencia no es esa. La evidencia es que yo le ame, que pueda convivir con usted, que seamos una familia en sí. Y aunque sean duros esos temas, son necesarios tocarlos. Yo debo de andar en luz, debo de caminar como alguien caminó. ¿Y quién es el que caminó en luz? Jesús. Por eso dice el versículo 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, o sea, Él es la luz en sí, Él está ahí, Él es el ejemplo. Yo debo de tener comunión entre hermanos. Vayamos quitando: ay, que no me nace hablarle, no me nace. ¿Cómo que no te van a hacer? No te nace una a mí. La parte terrenal, pero ¿dónde está la parte de la regeneración que Dios ha hecho en ti? Es necesario hacer conciencia de esto. Sigamos. Versículo 8. Ahora, no está hablando tampoco, hermano, porque muchos confunden la evidencia de que somos creyentes. No significa en sí que vamos a ser perfectos literalmente en esta tierra. Y aquí viene una explicación para ello, porque muchos dicen: hermano, pero es que no se puede ser perfecto, por lo que dice el capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 4. ¿Lo pueden leer conmigo? Lean, por favor. Vale. Muchos quieren tomar ese texto como que si no guardo todos los mandamientos de Dios, no significa eso. Juan no está hablando de eso. Porque Juan aquí en el capítulo 1, versículo 8 va a aclarar: no podemos decir nosotros que no pecamos. Cuando dice que guardemos sus mandamientos, que es otra evidencia, se refiere que al mandamiento de Dios es lo que yo amo, lo que yo quiero guardar, pero para ello tengo que aborrecer el pecado. No es que no haya una vez que me equivoque o que sea perfecto. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 8. Vayamos a Primera de Juan siempre, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice: si decimos que no tenemos pecado, o sea, no es que yo vaya a decir soy salvo porque no, yo no tengo pecado, hermano, ni nadie me pueda. Son mentirosos, debe decir la Biblia. Así dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? No se trata de una perfección que venga de mí, porque no depende de mí la salvación. Ese es un principio que ya lo sabemos, ¿verdad?
No se trata de decir, hermano, que solo los perfectos. No, es que nadie puede decir que no ha pecado, porque Juan está llevando al hombre a que la perfección de su salvación depende de Dios. Y que no puede decir el hombre que no ha pecado porque necesita ser salvo de ese pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y lo peor, y la verdad no está en nosotros. Porque la verdad es Cristo. Yo no puedo decir que no he pecado. Él sí no pecó. Pero ¿a qué se refiere? Bueno, ya en el versículo 9 está la salida a eso. Y entonces, ¿cómo salgo de esto? Lea el versículo 9. Alguien que está en la luz no se va a sentir cómodo con el pecado. ¿Sabe qué debe de ser el creyente entonces? El pecado debemos de aborrecerlo. Si hay algo que debemos de aborrecer, es el pecado. Si estamos en la luz. Pero si el pecado es algo que nos gusta y lo practicamos, ahí ya no solamente es que queremos nosotros decir, hermano, es que viera que soy débil. No, es que nos gusta pecar. ¿Por qué razón? El versículo 9 da la salida. Si confesamos nuestros pecados, o sea, como somos pecadores, ¿qué tenemos que hacer? Confesar. Entonces a decir, hermano, verdaderamente no puedo, que Dios tenga misericordia de mí, porque usted está en la luz, está diciendo, hermano, yo no quiero ser así. ¿Sabe qué está haciendo usted? Aborreciendo el pecado. Hermano, yo ya no quiero estar así. Entonces lucha contra ello. ¿Por qué? Porque está aborreciendo el ¿qué? El pecado. ¿Y por qué está aborreciendo el pecado? Porque ya está en la luz y el pecado le da vergüenza. Y como está en la luz y en la luz se evidencia todo, ¿verdad? No se puede esconder nada. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Y qué más? Mire, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, cuidadito, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está. Ahora, no es licencia para pecar. No es licencia para pecar. Entonces, ¿por qué dice que no? Váyase al versículo 1, al capítulo 2, allí mismo. ¿Con qué propósito Juan está escribiendo esto? Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Eso no lo reveló carne ni sangre, sino Cristo. Amén, hermano. Y ahí está en el capítulo 2, versículo 1. ¿Cuál es el propósito con el cual el apóstol Juan está escribiendo estas cosas? ¿Qué dice el versículo 1? Oiga. Aleluya, amén. ¿Para qué escribió todo esto el apóstol? Para que no pequemos. No es licencia para pecar. Hermano, les estoy escribiendo esto, pero esto no es licencia para que pequen. Esto es licencia al contrario, para que se den cuenta que son pecadores y que no deben de vivir allí. Y se los estoy diciendo ¿para qué? Para que no lo hagan. Entonces, otra evidencia de que soy salvo, ¿cuál es? Aborrezco el pecado. Pero si el pecado, hermano, me gusta, lo voy a practicar. Y no solamente lo voy a practicar, sino que me voy a deleitar en él y esa va a ser mi vida. Y mi vida está viviendo ¿en qué todavía? En tinieblas. Porque estoy practicando lo de las tinieblas. Amén, hermano. Vaya. Solo hagamos una pequeña ilustración. Cualquier tipo de pecado, la gente se esconde para hacer cualquier tipo, o algunos pecados que dan pena, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque quieren que no nos vean. ¿Por qué me escondo yo de hacer algunas cosas? Ustedes están aquí. Yo quiero hacer algo indecente, ¿qué hago? ¿Amén, hermano? ¿Qué estoy? ¿Estoy a dónde? En tinieblas. Porque creo que no me están viendo, amén, hermano. Entonces el hombre cuando quiere vivir en el pecado, ¿qué hace? Se va a donde cree él que no lo ven. En ese momento el hombre está entrando en la oscuridad porque no quiere que lo vean. Y quiere practicar ahí, aquí no me ven, hermano José, y aquí puedo fumar, aquí puedo hacer cualquier cosa. Porque según en mi corazón, en la ignorancia, la luz no ha venido a mi vida, creo yo que nadie me ve cuando Dios me está.
Entonces, ¿qué dice? Nadie puede decir que no ha visto Dios. Él es la luz, Él alumbra. Mejor que debo de hacer, reconocer ese pecado y confesarlo. Y ya no cometerlo. Cuando yo tengo, hermano, en mi corazón un redargüimiento por el pecado, que muchos dicen es que es la goma espiritual después de haber pecado, ¿qué hice? Como el bolo cuando toma. El bolo toma todo el sábado. El domingo dice que se quita la goma. El día del trabajo, el lunes, ¿cómo va, hermano? Aquí con un dolor de cabeza. Me siento mal. Es la goma. No lo vuelvo a hacer. Ajá. Entonces viene el creyente y hermano, viera que caí. Y se siente mal. Pero si se siente mal, no lo vuelva a hacer. Ese era el movimiento. Pero si, hermano, es todos los días, ese ya es practicar. Y ya hemos hecho la práctica del pecado muchas veces con la comparación de los juegos. Decía una ocasión, ¿verdad? El que practica el pecado, dice la palabra de Dios, ¿de quién es? Es del diablo, así lo dice claramente. El que practica el pecado es del diablo. Pero ¿qué es practicar? Alguien adiestro. Y no lo hagamos con el juego. Ninguno de aquí somos carpinteros. ¿Por qué? No me gusta. ¿Pero por qué más? No lo hemos aprendido. Ah, oiga, No hemos aprendido. pero si usted se pone como un serrucho un mes, 2 meses, usted se vuelve ¿qué? ¿Un practicante a dónde? En la carpintería. Y estoy seguro que en 3 meses, hermano, hágame 3 días. No, mi hermano, muy poquito. Ya puede. ¿Por qué? Ya se volvió practicante. Así es el pecado. La gente para pecar es diestra y somos diestros, hermano. Más para mentir. Así es, amén. ¿Por qué? Porque lo estamos practicando. Yo he visto eso. Esa es la diferencia, ¿ven, hermano? Sí, amén. Entonces, ahora, hermano, y entonces no significa, como decía el apóstol, licencia para pecar. Que no podemos decir que no hemos pecado. Nos lo está diciendo para que no lo practicamos. Entonces, la evidencia de que soy salvo es que el pecado, hermano, es algo que me da vergüenza y no me gusta hacerlo. Porque vivo en la luz. Esa es evidencia. Vaya Juancito, gracias a Dios me llamo Juancito. Juancito, vamos a ir esta noche de parranda. Te vas a poner la mejor ropa y nos vamos a ir a disfrutar esta carne. Juancito, no, ¿cómo decir? Es que fíjese que tengo que ir a la iglesia. Juancito se siente incómodo. ¿Por qué? Aborrece el pecado. ¿Qué quiere decir? Hay una evidencia. Juancito bien raro, mira, le estoy ofreciendo que lo voy a llevar, lo voy a traer, va a estar conmigo, le voy a dar de todo y no quiere ir. ¿Por qué? Porque Juancito está en la luz y Juancito está, hermano, aborreciendo eso. Se siente tentado, pero como ya es salvo, la evidencia de él, no puedo. Y la carne le dice, andate, pero la evidencia de que Cristo lo salvó, lo llega a mantenerse hasta el punto de decir, ¡no! Porque aborrezco eso. Ya no te hablo. Ahí cuando, atrás el golpe. ¿No que nos pasa mucho? Las malas influencias de las tinieblas. Amén. Amén. Ahora estamos entendiendo que no todos los que venimos a la iglesia, los que van a diferentes iglesias, hay evidencia de que somos salvos. Hay una evidencia que ha confesado a Jesús como el Señor Salvador de su vida, pero su salvación presente todavía no está evidente. Eso es muy diferente. Es que bonito. Vamos a la iglesia. Después de la iglesia pasamos allá, hermano. ¿Y qué tal? Ay, hermano, y vamos a llevar unas cuantas cajas de cerveza para el almuerzo, para ponernos ahí en onda, ¿verdad? Hermano, ¿qué luz es esa? Ya está con los bolos, va a decir alguien. No solamente es ese tipo de pecado, pero ¿por qué sucede eso? Porque todavía en verdad no nos hemos entregado como debe de ser y no hemos dejado que la evidencia de la salvación florezca en nuestra vida. Dejemos que haya evidencia de nuestra salvación. Hijitos, esto les escribo, no para que anden de pecadores, les dijo el apóstol. Continúe conmigo, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no
no pequéis. Y lo que va a escribir también, lo que continúa. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Vaya. Otro tipo de ejemplo. Cuando una persona es acusada de algo, es llevada a los tribunales y se le acusa de cualquier tipo de falta. Esta persona, dentro de esa situación de condenación, necesita ser rescatada. Y dice, no, es que yo no quiero estar aquí. Siente que eso que hizo le afecta a aquellos que verdaderamente se arrepienten. Ayúdeme. Le dice el abogado, interceda por mí. Amén, hermano. Usted tiene un abogado, se llama Jesucristo. Usted estaba acusado, al igual que yo, de semejantes sinvergüenzas, pecadores. Amén, hermano. Como nos sentimos mal y nos hemos arrepentido, necesitamos, yo ya no quiero hacer esto, estamos aborreciendo el pecado. Ahí está Jesucristo como su abogado. Pero esto que dice el apóstol no es para que pequemos, es para que no lo hagamos. Amén, iglesia. Para con el Padre Jesucristo el justo. Viene Jesús, nuestro abogado, ¿y qué hace? Nos declara justos y nos defiende ante el juez que es nuestro Padre. Pero esto, hermano, no es licencia para pecar. Ya nos queda claro, ¿verdad? Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Miren, hermanos, el pecado entonces ya no debe de ser una conducta de vida en los creyentes para dar evidencia. Si se equivocó, hermano, pida perdón, confiese su pecado y vuelva al camino. Pero hay unos que no es que se equivoquen, quieren estar ahí. Les gusta. Y les gusta venir a la iglesia también. ¿Y cuál es, hermano, la salida para ellos? Que se arrepientan. ¿Para qué le vamos a andar con cosas que, ay, hermanito, venga a la iglesia, arrepiéntase? Esa es la realidad. A mí, para ver que a mí va a venir alguien, hermano, ya conociendo la palabra de Dios, enseñándole, hermanito, no lo vuelva a hacer. Arrepiéntase de semejante pecador. Si Dios viniera, eso no viniera. Ya conocen la luz. ¿Por qué no andas en ella? Amén. Esa es la realidad. Nos gusta, hermano, que nos anden contemplando. Es el enemigo que nos mete esas cosas, hermano. La evidencia de que somos salvos es que tenemos que andar en la luz. Y como en la luz todo se ve. Entonces, caminar como cristiano es una evidencia. Y caminar como cristiano no significa andar la Biblia bajo el brazo. Caminar como cristiano no significa venir a la iglesia todos los cultos. Caminar como cristiano no significa tampoco el hecho de decir, es que mi papá o mi mamá me llevan a la iglesia. Eso lo dijo el apóstol Juan en el aspecto caminar. Termino con esta, atrás, Efesios, capítulo 5. Versículos 8. Estas son las evidencias, hermanos, de cómo es que nosotros damos a entender que somos salvos. Capítulo 5 de Efesios. Atrasito lo va a encontrar. Mientras no lo encuentra, voy a leer un versículo que está ahí mismo. Capítulo 5, versículo 1, dice así, miren, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hay alguien, allá Juan nos decía, ¿verdad? Que como ya Jesús estaba en la luz, yo tenía que andar como Él. Así como Él está en la luz, así tengo que estar yo, decía. Aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 1 nos dice, no nos recomienda en realidad, sino es un mandato, ser, pues, imitadores. ¿De quién? Aleluya. ¿Hay alguien que voy a imitar? Sí. Yo voy a imitar a aquel. Mire, la gente está imitando a los famosos. Los jóvenes imitan a los ídolos de la televisión, ya sea del deporte, ya sea de las películas, ¿verdad? Yo quiero ser como ese artista que quieren imitarlo.
y ese artista se termina siendo homosexual. Y como el enemigo quiere usarlo, no, si tal persona se ha hecho así, están entregándole un modelo. Amén, hermano. Usted como cristiano, al igual que yo, tenemos un modelo. ¿Cuál es el modelo? Jesús. ¿Cuál es mi modelo a seguir? Dios. Mi mismo me dice, pues, ser pues imitadores. Vaya, ¿a quién voy a imitar yo? Voy a imitar a aquel hombre que sale en la televisión.